¿Cómo están, estimados alumnos? Va cayendo gente al baile. Bien, profe, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Sigo acá admitiendo personas. Está bien, estamos asistiendo. Perfecto. Bienvenidos, estimados alumnos. Eh, Hoy, como ustedes saben, el sábado tuvimos clase. Los que estuvieron a asistir saben. Los que no, la grabación todavía no está, pero voy a subir. El tema es que tengo que subir, tengo que esperar que se cargue todo el drive, descargar a YouTube y ahí descargar a la plataforma otra vez. Esto es un tema, pero voy a subir. Como tuvimos clase de sábado, no subí todavía, pero voy a subir ya las clases que tenemos pendientes. Eh, sí, pero voy a subir hoy ya por lo menos algunas y mañana otra tanta. Vamos a ver cómo me organizo. Trataré de que a la facultad, pero a la vuelta puedo subir las clases. Otra cosa que me di cuenta es que por lo visto la plataforma está fallando otra vez porque tuve que enviar el enlace al profesor para que ustedes puedan ingresar. Eh, Me gustaría tener el número, por lo menos alguno de ustedes, para, en caso de tener este tipo de casos, poder enviar el enlace que ustedes envíen al grupo. Eh, el grupo A directamente armó un grupo de filosofía y me puso a mí en el grupo, entonces yo puedo hablar con ellos. Pero ustedes tienen mi número, cualquier cosa pueden pedir, solicitar el enlace o por cualquier cosa. En la plataforma está mi número en la sección de presentaciones, por la presentación. Mi número en mis correos. Tiene usted a mano. Ahí entra Víctor Manuel. Acá a Melanie. Perfecto. Ok, 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 ok. Ahora empezamos con filosofía, la filosofía medieval. Eh, Aclaro que nos saltamos un gran periodo del programa. Nos saltamos una eh, grandísima parte del programa. No del programa de filosofía, sino del programa seguimos a pie la letra, pero el programa de historia de la filosofía en general ocupa un periodo que se llama el periodo helenístico, donde están las escuelas morales, y todo ese periodo nos salteamos. Pasamos directamente a Aristóteles a la Edad Media, porque el tiempo de cursillo apremia y el programa establece que tenemos que dar Edad Media. Y en el programa no está la filosofía helenística, entonces quitamos un trozo de la historia, vamos a decir, y llegamos a la Edad Media, así de golpe. Para entender la filosofía medieval tenemos que obviamente entender primero qué es la Edad Media, ¿verdad? Y la Edad Media es el periodo de la historia que va desde la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Bizantino, es decir, desde el 400 hasta el 1400 después de Cristo, un periodo de 1000 años. Normalmente a la Edad Media se le conoce como un periodo oscuro de mucha ignorancia y sobre todo muy religioso. Esto en parte es verdad, pero en parte no. Hubieron muchos avances científicos durante la Edad Media. Por ejemplo, la notación musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, es de la Edad Media. Eh, Muchas cosas, los molinos, el estribo de los caballos, son todas tecnologías medievales. Entonces, eso es en general la Edad Media. En filosofía, la Edad Media se divide en dos grandes corrientes. La patrística, que es el periodo de los padres de la iglesia, que ocupa la parte de la Edad Antigua y la Edad Media, y la escolástica, que es el periodo donde la iglesia forma las escuelas cristianas.
En esta clase vamos a hablar un poco de la patrística. Como ustedes saben, el punto de inflexión en la historia del pensamiento en general, uno de los puntos de inflexión es justamente Jesucristo. O puede uno puede ser ateo, puede ser creyente, puede ser lo que sea, pero es indudable que eh, el pensamiento cristiano es indiscutiblemente influyente en la historia de la humanidad. Todos nuestros preceptos morales, nuestras costumbres están muchas veces ligadas a la tradición cristiana. El cristianismo nace con, obviamente, Jesús de Nazaret, un carpintero nacido en Belén y residente en eh, Galilea, que eran todas provincias de la provincia romana de Judea. Como ustedes saben, Jesús tuvo 12 apóstoles, o sea, eran él y 12 ñatos. Y obviamente Jesús muere crucificado, muere en la cruz, pero según la tradición cristiana resucita al tercer día. Sin embargo, eh, el cristianismo en poco tiempo pasó de ser una, una secta de 12 apóstoles a ser la religión más influyente de Occidente. Y una de las religiones más influyentes del mundo, peleando lugar con el budismo y con el islamismo. Bueno, ¿cómo pasamos de 12 apóstoles a ser la religión preponderante? ¿Cómo es que el cristianismo pasó de eso? Y para esto hay que saber un poco de historia. Luego de la muerte de Jesús, Diocleciano dividió el Imperio Romano en 4 provincias. El emperador Diocleciano divide el Imperio Romano en 4 provincias. Porque Roma era muy extensa y era todo un desastre. Pero esto genera más desastre porque genera el periodo, lo que se llama el periodo de los 4 emperadores, un periodo donde 4 gobernantes de las 4 divisiones querían tomar el poder total. Y eso generó un periodo de gran anarquía romana. Entonces, el emperador Constantino vio que hacía falta unificar de vuelta el imperio. Y para unificar el imperio necesitaba o un enemigo externo o una religión común. Y es ahí donde el cristianismo, que era una religión que estaba yendo bastante en crecimiento, pese a las persecuciones, le sirvió para sus fines. Y Constantino entonces adoptó el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Entonces así el cristianismo pasó de ser una secta de 12 personas a ser eh, la religión dominante occidente. Esto ocasiona que el cristianismo tenga que defenderse intelectualmente. ¿Por qué? Porque ya estás en la luz pública, vamos a decir. Y ya la gente empieza a preguntar por tu religión, a cuestionar, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué? Entonces la religión tiene que defenderse intelectualmente eh, como vamos a ver después, de los herejes y los paganos. Porque cuando vos estás en la iglesia, o sea, en tu iglesia nadie discute que Dios es Padre, que Dios creó el mundo, que Jesús es hijo de Dios. Pero fuera de tu iglesia, sí te van a decir, ¿cómo sabe que Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué decir que Dios es nuestro Padre? ¿Por qué Dios es uno y trino? ¿Por qué? Entonces vos tenés que tener respuesta a eso. Y los filósofos cristianos, los filósofos de la patrística buscaban respuestas, se ayudaban para las respuestas, se ayudaban de la filosofía, sobre todo la filosofía de Platón. Platón les convenía mucho porque Platón hablaba de la inmortalidad del alma, del dualismo cuerpo y alma y de muchas cosas que coinciden con la filosofía cristiana. Entonces Platón fue perfecto para usar como fundamento en defensa de los dogmas cristianos. En este periodo se establece también la dogmática cristiana. O sea, ¿qué es el dogma? El dogma es lo que vos tenés que creer sí o sí para ser cristiano. Por ejemplo, vos no puedes ser cristiano si no crees que Jesús es hijo de Dios.
No puedes ser cristiano si no crees en la salvación eterna de las almas. Acá viene Valeria. Ustedes seguramente, si ustedes fueron al catecismo, le han enseñado a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido en Belén. Ese es el creo, esa es la manifestación, es decir, es como una lista de cosas en las que el cristiano tiene que creer. Y eh, precisamente son los padres de la iglesia los que se encargan de establecer la dogmática cristiana, se encargan de fundamentar la filosofía cristiana. Los primeros para la iglesia fueron los apóstoles, pero después hubo muchos otros santos que eh, hicieron mella para que el cristianismo se extienda. Ustedes tienen que tener que el cristianismo no es que nació así, que Jesús dijo, bueno, ustedes van a ser cristianos así. El cristianismo se forma aproximadamente 300 años después de la muerte de Jesús. Los apóstoles, Pedro, Pablo, ellos no decían yo soy cristiano, ellos decían, ellos se consideraban a sí mismos judíos, pero son judíos que creen en el Mesías, porque ustedes saben que el judaísmo anunciaba un Mesías y que para los cristianos ese Mesías es Jesús. Para los judíos no, para los judíos hasta ahora, hasta el día de hoy, los judíos esperan a su Mesías que les libere. Eso se llama tener fe. Miles de años esperando un Mesías, eso es tener fe y no macana. Pero volviendo al tema del cristiano, el cristianismo comenzó siendo una variante judía, vamos a decir, y después se fue sistematizando e independizando propiamente. ¿Se entiende? Lo mismo en la Biblia. Nosotros vemos la Biblia como un cuerpo, pero la Biblia es una selección de textos. Y esa selección de textos se estableció después. Constantino justamente hizo un concilio en donde le juntó a las autoridades de las iglesias y le decía, bueno, a ver, ellos discutían, a ver, este texto va a entrar, este texto no va a entrar. Hay muchos textos que fueron excluidos de la Biblia, hay otros textos que casi no entraron. Como anécdota les cuento que el Apocalipsis casi no entra. Y después a uno de los que estaban en el concilio se le ocurrió que tenía que tener un final digno de la Biblia, entonces pusieron el Apocalipsis. Y hay varios evangelios que se llaman evangelios apócrifos, que son textos que no llegaron a entrar en la Biblia, que no calificaron porque no coincidían con lo que se establecía en ese momento como el dogma cristiano. ¿Y eso dónde encontramos? ¿Eso dónde está para leer o algo así? El libro no me acuerdo si de Fernando Monasterio explica un poco de esto, pero también hay otros libros que explican a nivel de novela, incluso está el libro de Dan Brown que te explica toda esta cuestión, aunque es muy ficticio, te explica esta cuestión de los textos sagrados. Pero en el de filosofía están los resúmenes, esto, en el libro no me acuerdo que decir, de Fernando de Mosteiro. Está esto como a modo de resumen. Entonces así, el cristianismo tiene que establecerse como, y tiene que decir, somos cristianos, estos son nuestros principios, estos son nuestros, para defenderse justamente de los ataques, no ataques, sino de los cuestionamientos externos, vamos a decir. Si vos decís yo creo en esto, te vas a preguntar, ¿por qué creen esto? ¿Cuál es tu? Entonces es lo mismo, el cristianismo le pasa lo mismo. Y el cristianismo, como les dije, se fue estableciendo alrededor del 300 después de Cristo. Ahí empezamos a decir, vamos a comer hostias, hasta van a hacer nuestros ritos, los domingos vamos a tener día libre, y esos son todos ritos que se van estableciendo. Y por eso nuestra iglesia la iglesia cristiana es la iglesia católica apostólica romana. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? O sea que nosotros no trabajamos los domingos porque así quiso la iglesia. Sí, día de Ah, descanso. ¿Saben? y En un principio, la religión judía planteaba que no Bien. se trabajaba el sábado por lo que dice el Génesis, de que el último día, el sábado, Dios descansó. Sí. Pero
la religión cristiana implementó esto porque creo que Jesús había, no sé la fecha exacta, pero se cree que fue un domingo. Murió un viernes, resucitó un domingo. Y por eso el Sí, domingo no se trabaja según la religión cristiana. así mismo. Los judíos tienen el sabbat. Bueno, entonces, acá en este contexto surgen un montón de pensadores que ayudan a dar cuerpo, a formar estas creencias, costumbres y ritos y también defensa intelectual de la iglesia. Y estos son los padres de la iglesia. Para ser padre de la iglesia tenías que en primer lugar ser santo. En segundo lugar, estar en este periodo de tiempo de la historia, en el periodo de consolidación de la doctrina cristiana y haber contribuido a la misma. Y aparte de ser santo, o sea, el ser santo ya implica de hecho que tiene que ser un santo reconocido por la iglesia. Porque hay santos que son santos no reconocidos, por ejemplo, Gauchito Gil o la Chiquitunga que está luchando por reconocerse. Y hay, por ejemplo, santos como San Jorge, que son de este mismo periodo más o menos, pero que no entran porque San Jorge no contribuyó en nada a la historia de la iglesia, al establecimiento la doctrina de la iglesia. Ahora, ¿de qué se defendían contra qué se defendían la patrística? Se defendían en primer lugar contra las herejías y en segundo lugar contra el paganismo. Las herejías son las personas que creen en el mismo Dios que vos, pero que no aceptan tu dogma. Y los paganos son directamente los que creen en otros dioses, los que creen en Zeus, en Hera. Pero en esta época, por eso que el cristianismo se estaba consolidando, recién había varias herejías, o sea, varias corrientes cristianas que eran heréticas, que creían en Dios, pero que no estaban o no aprobaban ciertos dogmas de la iglesia. Por ejemplo, los gnósticos, los cristianos gnósticos, decían que no hacía falta más que el conocimiento para llegar a Dios. Y eso es una herejía, ¿por qué? Porque ahí le quita todo el sentido a la iglesia. ¿Para qué te hace la iglesia si puedes llegar a Dios sin necesidad de la iglesia? Y en segundo lugar, porque establece que Dios es cognoscible y Dios no puede ser cognoscible, Dios tiene que ser incognoscible. Es decir, vos podés conocer cierto aspecto de Dios, pero Dios es como es absoluto. No, nunca vas a conocer así a Dios en su totalidad. Hay otra secta como el maniqueísmo que dicen que el bien y el mal son principios idénticos. O sea, Dios y el diablo son como el yin y el yang. Esto es herejía porque el diablo, al ser una creación de Dios, es inferior a Dios. O sea, no son principios iguales. El mal es siempre inferior al bien. Había también corrientes del cristianismo que negaban la naturaleza divina de Jesús, que decían que Jesús era un profeta más. Eso también es herejía porque Jesús es hijo de Dios para la fe de la iglesia. Había otros que justamente decían que Jesús no pudo nacer de un humano. Sepamos la de San Nicolás. Había gente que no creía en que Dios nació de humanos. Había cristianos en esta época había cristianos que creían que Dios apareció así, tipo Terminator, así, cayó así en Judea en el siglo I, cayó así, ya crecido, ya adulto, Jesús así, chan, 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 apareció Jesús ahí caminando en el siglo I, así. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque ellos no pueden hacer un humano, porque si nace un humano va a ser a lo sumo un semidios, no va a ser un dios, porque ya es humano. Otros, también está el tema de que eso le niega a la Virgen, eso de negar a la, porque eh, la Virgen es humana. Y si Dios nace un humano, de vuelta, no es Dios, es un semidios a lo sumo. Así como Hércules, como... Otras corrientes de la iglesia heréticas negaban el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Esa noción de que y acá justamente está el tema de el pecado original, el tema de que si Adán y Eva pecaron y nosotros arrastramos ese pecado,
Esto crea una serie de problemas. Primero, ¿qué pasa si un bebé muere antes del bautismo? Ese bebé es pecado porque arrastra el pecado original. Pero se va al infierno. No cometió nada, no hizo nada malo y se va al infierno solamente porque no se bautizó. No puede ir al cielo porque es pecador, porque está con el pecado original. Entonces lo que hizo la iglesia es inventar un lugar llamado el limbo o el ¿qué? Ahí van todos los nacidos así. Limbo, purgatorio, donde sea, se van ahí los que no son, los que fueron gente virtuosa y no le conoció a Dios, no le conocían a Dios, o los que no pudieron librarse del pecado original. Otro problema del pecado original es que Jesús, recién, según la Biblia, Jesús se bautiza a los 30 años. O sea que si es cierto el pecado original, Jesús fue un pecador hasta los 30 años. Entonces la iglesia dice, no, pero Jesús es excepción, Jesús nació sin pecado original. Pero ahora Jesús nació de la Virgen y la Virgen era humana y la Virgen también tenía pecado original, entonces la Virgen era pecadora también. Y la iglesia dice, no. O sea, de acuerdo al dogma, el Papa Pío no estableció el dogma de que la Virgen nació concebida sin pecado original. ¿Por qué? Porque Dios quiere, porque Dios puede. Y acá volvamos a lo que dice el compañero Nicolás Cáceres, que hay corrientes heréticas que reniegan de la Virgen. La Virgen genera varios problemas. Primero, porque el tema del pecado original. Segundo, porque el tema es que es una autoridad por sobre Dios. O sea, está la Virgen, que es la mamá de Dios. De Jesús, pero Jesús es Dios. Y eso se ve, por ejemplo, en frases, y a mí, no quiero faltar respeto a nadie, pero en serio, a mí siempre me hace reír esa frase que muchas veces escuché, que es, si Dios quiere y la Virgen lo permite. O sea, quiere decir que la Virgen le tiene que permitir a Dios, imagínense esto, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, pero igual le tiene que pedir permiso a su mamá. O sea, la Virgen le tiene que permitir a Dios para que vos sos un ser omnisciente, omnipresente, pero le tiene que pedir permiso. No tiene sentido. Pero si vamos al caso, respeta a tu madre y a tu padre, dice, y la madre de Jesús, quien es María, así que está cumpliendo con los mandamientos y le pides permiso a su mamá para hacer las cosas. Yo me imagino así a Jesús así, mamá, ¿puedo hacer este milagro? Y la Virgen, no, mi hijo, pero mamá, le dice Jesús, así, ¿entendés? Me imagino así ese tipo de diálogo haciendo. Y también está el tema de la adoración. El tema que, y eso mucho le cuestionan a los católicos, sobre todo los protestantes, eso que el católico le adora a la Virgen, que se va el 8 de diciembre y que la Biblia dice expresamente que vos no tenés que adorar ídolos de barro, bla, 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 bla. El católico que es vivo responde con lo siguiente, a la Virgen no se le adora, se le venera. La Virgen es un modelo, igual que los santos. A los santos no se les adora, los santos se les venera, son modelos a seguir. ¿Sabe? La palabra venerar proviene de la diosa romana, extraída de Sí, la diosa griega Venus. De ella salió esa palabra. sí. Entonces adorar y venerar serían prácticamente lo mismo porque sigue siendo orígenes de dos dioses. Sí, pero el cristianismo encontró la forma de establecer una diferencia. O sea, vos le puedes venerar a un santo, por ejemplo, seguirle de ejemplo, seguirle de, pero también podés, pero a Dios le adorás. El santo, vos no es que le comparás al santo con un Dios, no es que el santo no es como Afrodita, no es como el panteón de los dioses. Ahí está, Melanie entendió para el cristiano no es lo mismo, es lo mismo, la Virgen es una persona admirable, fue una mujer admirable, todo lo que vos quieras, fue la madre de Dios, pero la Virgen no es una diosa. Y es más, lo mismo que te van a decir que la Virgen no hace milagros, la Virgen a lo sumo intercede por vos. Pero una Virgen no te hace milagros, solamente Dios hace milagros.
La Virgen intercede, igual que los santos. Aunque eso también es medio difuso porque yo de repente veo así, gracias San Expedito por los favores recibidos. Y San Expedito. Bueno, pero vamos a decir que San Expedito intercedió también por vos, que le habló a la Virgen y la Virgen le habló a Dios y Dios dijo, ah, sí, vamos a darle el... Otro problema es de la Trinidad. La Trinidad es el precepto que Dios es uno y trino. Pero el problema es que esto rompe el principio lógico de identidad. ¿Qué es el principio de identidad? El principio que establece que toda cosa es idéntica a sí misma. Vos no podés ser vos y tu hijo, porque por extensión tu hijo es una entidad distinta. Entonces, Es lo el mismo, principio... es lo mismo que Voldemort partió su alma en 7 Horcruxes. No, eran con la misma cosa, pero seguía siendo su alma. el tema es que en el caso de Dios, no es que Él se partió, sino que Él era. Jesús no es una parte de Dios, Jesús es Dios. ¿Entendés? Dios No es como es, Voldemort permiso, que... profe, Dios es una trinidad, o sea, Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre. Sí, tres son. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, eso rompe con el principio lógico de identidad. Pero, de vuelta, Dios es Dios. Y al ser Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, Dios puede ser papá, hijo, tío, hermano, hermana. Puede ser 1, 3, 10, 15, 85. Porque omnipotente significa que todo lo puede. Entonces, Dios puede ser todo lo que quiera hacer, lo que se le dé la gana. Entonces, esas son las herejías. Y la iglesia tenía que argumentar y defenderse, o sea, y problematizar sobre todos estos puntos. Entonces, en la patrística, los problemas filosóficos estaban supeditados a la verdad religiosa. Y la filosofía se usaba para, justamente como vimos, fundamentar las cosas o legitimar los dogmas de la religión. Y también se usaba para fundamentar la moral cristiana. Y acá tenemos qué es moral para un cristiano y qué no. Esto es algo que hasta ahora se sigue discutiendo. ¿Qué es moral para qué tiene que ser lo correcto para un cristiano? Hay cosas que son obvias. No sé, matar está mal para un cristiano, es algo obvio. Ahora, por ejemplo, pongamos que tiene más espinosa, el divorcio. ¿Es moral o inmoral para un cristiano? Inmoral, pero si, ¿cómo es? Si tu pareja te es infiel, creo que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo justifica, creo que en el Antiguo, que te puedas divorciar. Sí, solamente si tu pareja te fue infiel o vos fuiste infiel y se quiere divorciar Sí. de vos. Pero la religión cristiana era lo que Dios une, nada puede separar el tema. Ahora nomás que la gente se casa y lo que Dios une, el abogado puede separar. No, porque seguís, a ver, si te casas por la iglesia, esa unión es para siempre. Vos estás diciendo en el sentido para el gobierno vos te puedes divorciar, pero para la iglesia ya es por siempre, para siempre. No podés volver a casarte. ¿Ya sabes? Yo tuve conocidos de la iglesia que se casaron por iglesia y después la señora se separó de su marido y tuvo que enviar una especie de nota, no sé bien los detalles, pero tuvo que enviar una especie de nota al obispado que después eso se tiene que revisar en no sé dónde para que le den el divorcio de la iglesia. Y Sí. tardó años, tardó cosa de 5 o 6 años y según sus catequistas pudo haber tardado más, te pueden dar en 12 años para volver a casarse con su nueva pareja. Así que técnicamente la iglesia tiene algo, tarda muchísimo, pero tiene algo para que te den un divorcio. Pero entra en lo mismo de, supuestamente una vez que te divorcias, ya no tendrías que volver a casarte nunca más ni volver a tener una pareja porque ya te separaste ya. Ujú. Eso ¿Ven? no Eso es es la lo que tenemos. anulación. Sí, O sea que si te separas después de casarte por la iglesia, aunque te separas, estás viviendo en pecado si vuelves a tener pareja. Sí. Ah,
Lo mismo para el católico conservador, está viviendo pecado si tienes hijos antes de matrimonio, por ejemplo. Vivir en pecado. Vamos a ir a algo más denso. La homosexualidad. ¿Es moral o no es moral para un cristiano? Ahí está jodido el tema. El aborto. No, o sea, podemos entrar en ese tema, pero con esta simple prueba de que Dios hizo que se caiga prácticamente, no sé, que llueva fuego sobre una ciudad homosexual, creo que deja ya un poco claras las cosas. Por lo, No era pero solamente homosexual, era libertina. sí, no era el tema. Hay un interpretador religioso que puede decir que Dios ahí no condenó, sino condenó el libertinaje de la ciudad. Justamente es el problema para el cristiano, el problema de la homosexualidad. No es el problema que vos te metas con quien te metas. El problema es que vos eh, priorizás el placer por sobre la función que tiene el... Ese es el problema. No es el problema que vos te metas con tipo, el problema es que supuestamente vos tenés que, según mandamiento de Dios, tenés que generar familia y continuar con dar descendencia. Y los homosexuales no tienen descendencia. Ese es el problema. Ahí está el... Entonces, toda la discusión otra vez moral. Es lo mismo el tema del aborto, así. El aborto es jodido por el tema del alma. ¿Cuándo un feto tiene alma? Desde la concepción ya hay un alma. O al cuarto mes dice, ahora tenés alma. Y así entra el alma, así en el vientre de la mamá al cuarto mes. ¿No? Sobre la homosexualidad, en una charla que estábamos teniendo, hablaron de que si bien en el Antiguo Testamento se habla, lo que comentaron de Sodoma y Gomorra, quien más habla de esto son los, curiosamente, pido perdón por mi hermano que está cantando de fondo, quien más habla de esto son los apóstoles ya en las cartas apostólicas, que es donde condenan. Entonces también se entra en debate porque, claro, ellos son santos y pueden decir lo que quieran. Y lo que Sí, dicen es prácticamente ley. Pero sí, quiere decir que si sale un santo nuevo ya y me dice, yo qué sé, si te teñís el cabello de rojo, automáticamente te vas a ir al infierno porque el fuego es rojo. sí, El mismo debate se encontró con que ponerle que, no sé, no sé si fue San Pedro o San Pablo, que condenaba muchísimo a los homosexuales, pero claro, él es un santo, no es Dios, entonces, ¿dónde está el límite de qué es aceptable o no según quién? sí. Ese es el problema. Por eso Y, que acá se quiere establecer los preceptos morales del cristianismo. Micaela, y ahí pues ya entra otra vez, porque ¿qué pasa? La iglesia sale y dice que en la Biblia dice esto, por ejemplo, pero si vamos al caso, al final la Biblia no escribió Dios. La Biblia fue no. estudiada otra vez lo que se iba a poner y lo que no se iba a poner por conveniencia. O sea, al final no sabemos qué es lo que está correcto o si está incorrecto. Porque Dios no se bajó y dijo, bueno, pongan esto, de acá a acá, eso está bien y eso está mal. Sí. Pues toda una discusión, eso no fue que en un día, días de discusión estuvieron ahí para hacer, armar la Biblia. No, y eso es lo que yo te estoy, o sea, yo no digo lo que no se estudió, pero al final, ¿quién escribió la Biblia? El hombre Sí, nomás también terminó escribiendo claro, la Biblia. claro, por supuesto. Profe, ¿puedo hablar? Hola. Hola. Con respecto a eso, a mí me dijeron, pues, la Biblia escribieron sí hombres, pero esos hombres fueron influenciados por Dios. Obviamente Dios no les dijo qué exactamente poner y qué exactamente no poner, ¿verdad? Pero sí fue influenciada por Dios, porque ¿cómo puede ser que la mayoría de todas esas personas que escriben la Biblia pudieron estar de acuerdo en una sola cosa, que es en Dios? Siendo que dos personas no pueden estar de acuerdo en una misma opinión. Por eso es todo un tema, el tema de qué es moral, qué no es moral, todo un tema, porque podría escribir solamente la Biblia, pero la Biblia es una guía, no es tampoco y como decía, es una guía que encima fue hecha por seres humanos, inspirado a todo lo que quieran Dios, pero son seres humanos.
Son seres humanos que viven en una época determinada. O sea, no, la opinión que se tenía de los homosexuales, por ejemplo, no es lo mismo Profe, hace 30 años que ahora. Imagínate hace... profe. Por ejemplo, hace 3 siglos estaba correcto matar mujeres que eran brujas, por ejemplo. Ahora eso es una cosa que está súper mal. Tipo, no le Sí. puedes matar a alguien porque practica algo distinto. No, en Levítico, ustedes lean Levítico 3:15. Yo también sé de Biblia. Lean Levítico 3:15. Si vos, cuando una mujer está en sus días, es impura. Si vos tenés relaciones con esa mujer cuando está en sus días, también sos impuro y tenés que hacerte purificación para no estar en pecado. Y así, toda una serie de cosas que ahora no consideramos ridículas, ¿verdad? Pero es así. Profe, vos De sos esta manera que otra, creyente. en la pedofilia del Vaticano. Profe, con ese tema del aborto, yo estaba leyendo nuestro contenido de psicología y la psicología, por ejemplo, sabemos ahora que estudia la conducta humana, los procesos mentales y todas esas cosas, ¿verdad? Y en el material que estamos leyendo, por ejemplo, dice que Descartes indicó que una glándula pineal, si no me equivoco, se localiza en el cerebro y era que el punto de enlace entre la mente y el cuerpo. Y Sí, eso no sería, por ejemplo, un indicio de que, bueno, de que una ciencia estudie el desarrollo o la evolución del ser humano desde ese punto, no sé. eso de Descartes es interesante y vamos a tocar cuando veamos lo de Descartes. Pero Descartes va a ser muy influenciado por San Agustín, como ustedes van a poder apreciar en esta clase. Entonces acá tenemos el principal pensador de la Estamos patrística. filosofando, bro. Profe, Estamos filosofando. el principal pensador de la patrística es San Agustín. San Agustín nació en Tagaste, creo, no sé cómo pronuncia bien, pero algo así, en el África romana. Y él toda su vida estuvo eh, fragmentada en el sentido de que, para empezar, su papá era pagano y su mamá, Santa Mónica, creo que se llama, sí, Santa Mónica, era cristiana. Entonces él ya dividido así de entrada. Para continuar, él vivió entre la antigua y la Edad Media, o sea, él vio el final del Imperio Romano. Vivió, o sea, él está entre dos edades históricas y está entre dos mundos, el mundo pagano y el mundo cristiano. Entonces, hoy, naturalmente, todos estos temas le van a producir mucha inquietud. Y él siempre tuvo una inquietud por la verdad. Siempre quería saber qué. Y nunca una respuesta le satisfacía. De hecho, llegó a caer en un periodo de escepticismo, en donde directamente se dedicó a irse de juergas y a vivir una vida no muy cristiana que digamos. De hecho, hasta llegó a tener un hijo. Pero posteriormente, a través del platonismo, de la idea de Platón, conoce la filosofía cristiana. Y ahí se queda prendado de eso y le acepta a Jesús en su corazón. La tradición cristiana tiene varias leyendas para esto. Una leyenda es que su mamá siempre oraba para que se convierta y que de tanto orar, Dios respondió sus plegarias. Y un día San Agustín estaba en una playa y le vio a un niño cavando un pozo. Y le preguntó al niño qué estaba haciendo. Y el nene dijo, voy a llenar este pozo con toda el agua del mar. San Agustín le dice, eso es imposible. Y el nene le dice, así es imposible también es que vos quieras llegar a la verdad sin la fe. O algo así era que le decía. Y San Agustín entonces se queda impresionado. Y ese niño era el mismísimo Albert Einstein, no mentira. Era el mismísimo Dios. Y se le apareció a San Agustín para hacerle entrar en razón, según las leyendas.
Otra versión es que San Agustín escuchó en su mente la frase lee y abrió la Biblia y leyó un versículo y ahí encontró la verdad. Lo cierto es que a través del platonismo, lo históricamente cierto es que a través del platonismo San Agustín llega a la filosofía cristiana. Y se convierte en obispo de Hipona y posteriormente en padre de la iglesia. Entonces, el primer problema que toca San Agustín es el tema de la razón y fe. Razón y fe parecen inconciliables, parecen como esas parejas que siempre se pelean. Pero San Agustín dice que no es tanto así. Porque la razón le puede ayudar a los hombres a alcanzar la fe. Muchas veces uno puede llegar a la fe por medio de la razón. Por ejemplo, vos puedes deducir que ahí existen cosas y que esas cosas tienen que venir de algún lado, y por tanto alguien tiene que haber creado estas cosas y por tanto tiene que haber un creador. Ahí vos llegás a la idea de Dios mediante la razón. También muchas veces la razón contribuye a esclarecer los contenidos de la fe. Muchas veces vos entendés la Biblia mejor cuando entendés, por ejemplo, el contexto de la época, entendés qué quería decir Jesús, mejor entendés cuando entendés más racionalmente la Biblia. Y también la razón ayuda al hombre a llegar a la fe mediante la iluminación. Esto es lo que vamos a ver a continuación. San Agustín creía en la idea del conocimiento. Es decir, espera un ratito, acá me escribió el coordinador. Ah, no, no es nada, me dio nomás el pulgar arriba el coordinador. Bueno, San Agustín tomó la teoría de las ideas de Platón. ¿Se acuerdan que Platón decía que la realidad de las cosas estaba en las ideas y las cosas son copias de las ideas? San Agustín toma eso, solo que San Agustín dice que las ideas no están en el topos uranos, sino que están en la mente de Dios. Las ideas residen acá, en la cabeza de Dios. Y esto es más grueso de lo que ustedes piensan. Dios es el creador del universo, el creador de todo. Pero Dios también es, como dije, repito, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. O sea, todo lo puede, todo lo ve y está en todos lados. Entonces Dios ya sabe, como Él es omnisciente, todo lo ve. Ya sabe lo que pasó, pasa y pasará. Antes de crear el universo, Dios ya sabía, ya sabía que iba a haber una mesa, que un carpintero iba a crear una mesa. Un carpintero del Paraguay iba a crear una mesa, que esa mesa iba a ser comprada por una familia y que en este momento un profesor iba a estar usando esa mesa para apoyar su computadora para dar una clase de filosofía sobre San Agustín. Es decir, esta mesa que está ahora sosteniendo mi computadora, esta mesa estaba en la mente de Dios antes de siquiera el universo, la realidad, todo ser creado. Lo mismo ustedes, yo, todos estábamos en la mente de Dios antes de que se creen las cosas. Todo estaba en la mente de Dios. Todos nosotros fuimos idea de Dios antes de ser las cosas concretas. Ahora bien, si la idea está en la mente de Dios, ¿cómo nosotros accedemos a las ideas? Y accedemos por la gracia, por la iluminación. Dios nos ilumina a través de la gracia. El conocimiento sin Dios es como una habitación oscura y Dios es como la linterna que nos permite ver. Entonces no hay conocimiento sin la gracia de Dios. Y nosotros al ser imagen y semejanza tenemos acceso a las ideas a través de la gracia. Por eso podemos conocer. Sí, ya mira, los planes de Dios son perfectos, de ahí viene. Y ahora, ¿cómo le encontramos a Dios? Y esto hay que reconocer que esto es un fragmento lindo de San Agustín. Dios está dentro de nosotros.
San Agustín tiene un texto, un fragmento lindo donde él le busca a Dios en los animales, en las plantas, en el río, y después se da cuenta de esa necesidad que tiene él de Dios. Entonces ahí se da cuenta que Dios está en él y que por eso le está buscando. Nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, tendemos a buscarle a Dios, porque somos imagen y semejanza de Él. Entonces, la búsqueda de la verdad es una búsqueda constante de Dios. Y por eso sabemos que existe la verdad. Y justamente sabemos que existe la verdad porque nosotros tenemos dudas. Y entonces hay una verdad que es que dudamos. Y ahí San Agustín usa la frase sin fallum sum. Si yo estoy dudando, estoy buscando algo, quiere decir que hay una verdad que estoy buscando algo. Quiere decir que existe la verdad. ¿Y dónde puedo encontrar esa verdad? Y en mi interior. ¿Y mi interior qué encuentro en mi interior? Un ansia de Dios. Y ese es el interiorismo agustiniano. San Agustín reconocía dos tipos de razón. La razón interior, que es el objeto de la ciencia, es decir, lo que captamos por el mundo sensible, todo lo que captamos a través de los sentidos. Y la razón superior, que es el conocimiento de las ideas que están en la mente de Dios, al que se llega por la fe. La razón te da conocimiento, pero ese conocimiento no te sacia, no te llena. Solamente la fe te puede llenar, en términos de San Agustín. Ahora bien, espera, me sale acá por fin, le salió. Se me puso ahí algo en la pantalla. Hablemos de la creación. Como yo le dije a ustedes antes, los griegos no creían en la creación. Para el griego no existía el término creación. No existe el término creación para el griego. Ahora sí. No existe el término creación para el griego. El griego decía que todo es la nada. Para el griego no puede existir. Porque si existiese la nada, entonces la nada sería. ¿Se acuerdan de eso? Profe, por Sí. por cada material así puedes ir dándonos un ejemplo de cómo este contenido podría salirnos, por ejemplo, en el examen. ¿Qué querés de ejemplo para el examen? No, que sí, por cada material así que nos mostrás podrías darnos más o menos así un indicio de cómo podría salirnos o para nosotros saber también cómo estudiar bien. Creo que más o menos estoy entendiendo. En San Agustín te va a preguntar, en la entrevista anterior te va a preguntar, por ejemplo, por los tipos de conocimiento y te va a preguntar por el interiorismo agustiniano. Por ejemplo, para San Agustín la verdad estaba en las cosas, el hombre, te va a preguntar si te va a hacer ese tipo de preguntas. Sobre los ejemplos, cuando demos las evaluaciones ustedes van a tener una mejor idea de cómo se van a abordar estos temas, van a ver. No sé cómo quedó el tema de las evaluaciones, pero creo que dentro de poco tendríamos que tener una especie de evaluación de sondeo. Ustedes no vieron nada de eso al respecto. Tenemos así evaluaciones con otras asignaturas, profe. Hoy, por ejemplo, tenemos con psicología. Voy a preguntar un poco sobre ese tema. Si tenemos evaluaciones tendría que ser ya la próxima, porque este viernes creo que este viernes no va a haber clase por Navidad. No es por Nochebuena. Voy a ir al tema. Estamos hablando de creación. Creación es un término cristiano. Para el griego no existía la creación. O sea, un término judío-cristiano en realidad. Aunque había otras religiones que hablaban de creación, ¿verdad? Pero para el griego la creación no existía. Para el egipcio tampoco. Para los hindúes tampoco, pues es un ciclo de creación y destrucción. O sea, es una rueda igual que... Entonces el griego no creía en la creación.
El judío cristiano sí. Para el cristiano Dios creó el mundo a partir de la nada. Había nada y Dios creó algo. Por eso San Agustín defiende la creación ex nihilo, que quiere decir creación de la nada. Dios creó el mundo a partir de la nada. Y él defiende diciendo que hay tres formas de crear. La primera es por generación, cuando vos creas algo a partir de vos mismo. O sea, yo, por ejemplo, puedo generar saliva, no necesito nada externo para generar saliva. Puedo generar cartílago de mi uña, puedo generar pelo, puedo, o sea, tengo parte del material genético para generar un bebé. Un humano no necesita nada externo para generar un bebé. Obviamente no se puede crear uno solo no puede generar un bebé, pero no necesita nada externo. Por eso, esos son por generación, vos generas por generación. Después está la generación por fabricación, que es cuando yo agarro algo externo para hacer algo. Yo agarro carne y me preparo comida. Agarro carne, verdura y me preparo comida. O agarro madera, clavos y me hago una silla. Eso es fabricación. Cuando viene del otro, de lo externo. Y finalmente está la creación de la nada, que es cuando yo agarro nada y hago algo. Ahora, a este nivel de creación solamente puede llegar Dios. Por eso Dios es el creador con mayúscula, el creador por excelencia, porque la verdadera creación es esa, la creación de la nada. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer, solamente Dios puede crear de la nada. Nosotros los humanos no podemos crear de la nada porque eso es una flagrante violación a las leyes de la física. Viola la ley de la conservación de la materia. Establece que la materia no puede ser destruida ni formada, solamente transformada. Es decir, Dios está por encima, por así decirlo, le sudan las leyes de la física y él crea de la nada. Cosa que un humano, ni ningún mortal, ni nada puede hacer. Hay un chiste con respecto a esto que explica este tema, que dice lo siguiente: se van unos científicos junto a Dios y le dicen a Dios, nosotros ya no te necesitamos. Ah, en serio, qué bueno, en serio, qué bueno que mi creación haya crecido tanto que no me necesitan. ¿Sí? Y puedo preguntar por qué no me necesitan. Ya podemos crear vida por nosotros mismos sin tu ayuda. Ah, perfecto, dice Dios. ¿Y cómo hacen eso? Necesitamos carbono, agua. Y Dios le dice, ¿en serio? ¿Y puedes crear tu carbono y tu agua? Y ahí les caga. Jaque mate. ¿Qué? Jaque mate. Sí. Porque nosotros para crear algo necesitamos algo. Una silla no sale de la nada. Una mesa no sale de la nada. Mi saliva no sale de la nada. Un bebé no sale de la nada. A menos que sea la Virgen María, que de nuevo es Dios, puede hacer lo que quiere. O sea, Dios puede hacer un hijo hacer un hijo que sea él mismo a través de la nada. Entonces, es Dios. Por eso solamente Dios crea. Solo Dios puede crear. ¿Ves a ver? A mí, por ejemplo, me parece muy curioso. A ver, yo creo en la teoría. Quiero pensar que en pleno 2021 la teoría de la evolución es lo más creído. Y claro, si nosotros partimos de primates que tenían la misma imagen que simios, y si nosotros somos, o sea, semejantes en apariencia a Dios, ¿quiere decir que Dios en algún momento también se pareció a un simio? ¿O sigue siendo un simio? ¿O él ya era un ser humano así bien formado, con la espalda recta, y nosotros éramos simios? ¿O nunca fuimos simios y esos restos a quién pertenecen?
Bueno, acá vamos a partir de un problema. Me gusta esa cuestión porque es algo muy interesante. Acá vamos a partir de un tema. Dios no puede ser físicamente parecido a nosotros. Dios no puede tener cuerpo. Si vos tenés mano, es porque sos un ser limitado que necesita la mano para agarrar cosas. Si Dios tiene mano, quiere decir que no es omnipotente. Quiere decir, el cuerpo indica que sos limitado y Dios no puede ser limitado. Entonces, esa forma física que vemos de Dios es o A, o como nosotros le vemos a Dios, o B, o como Dios se nos manifiesta a nosotros. Porque Dios no puede tener cuerpo. Si tuviese cuerpo, el cuerpo es limitado. ¿Para qué necesitaría Dios pies? ¿Para caminar? Dios tampoco, y esto va a ser polémico, Dios tampoco puede tener sexo. Uno le puede definir a Dios como hombre o mujer. Porque solamente los animales solamente nosotros que somos animales que nos reproducimos por vía sexual, tenemos sexo. Dios no puede ser definido como hombre o mujer. Aunque reencarnó, vamos a decir, su encarnación humana es un hombre, ¿verdad? Jesús nació como hombre. Entonces, pero Dios no puede tener sexo, porque el sexo es cuestión de los animales sexuales. ¿Con quién se va a reproducir Dios? Entonces, Dios no puede tener una forma física así, porque eso es de entes limitados como nosotros. Pudo tener una manifestación física que es Jesús, que para que nosotros le veamos y interactuemos y tengamos una idea de cómo es Él. Pero Dios no puede tener no le puede definir a Dios. ¿En qué somos semejantes a Dios? En espíritu, te dice la iglesia. Dios no es que tiene brazos, pies, sino que nosotros somos semejantes a Dios en espíritu, dice la iglesia. Ahora bien, acá está la cuestión que a ustedes les va a interesar más. Dijimos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, Dios todo lo puede, todo lo... Ahora la pregunta es, si Dios todo lo puede, todo lo ve, y encima sabe que va a pasar todas las cosas, ¿por qué Dios permite el mal? ¿No tiene la fuerza para impedir el mal? ¿No tiene el poder para impedir el mal? ¿O no quiere impedir el mal? A lo mejor se aburre y dice, hace falta más emoción en la vida. ¡Pam! Peste negra. ¡Pam! Segunda Guerra Mundial, para que tenga más flow este reality, así, para que... Está muy aburrido mi reality de la humanidad. ¿Yemina? Eso es muy cruel. Sí, pero profe, no te olvides que él nos dio libre albedrío y todo eso es causado del hombre nomás, luego no. Sí, vamos a llegar a eso, estás con spoiler. Bueno, Pero está bien. Me gusta que... Entonces, ¿por qué Dios, siendo todo tan poderoso que puede, por qué Dios permite el mal? Porque Y, nada, entonces hace vivir el bien, bro. Digo yo. Daniel, Para que haya equilibrio. Porque si no, de nada serviría el bien, digo yo. San Agustín responde esto en varios niveles. Primero, y esto le va a sorprender, para San Agustín, directamente, el mal no existe. ¡Pam! Así, el mal no existe. No existe el mal. Solamente existe ausencia de bien. ¿Qué quiere decir eso? El mal no es una entidad. El mal no es una entidad, no es algo... El mal es la carencia de algo. Procedo a dar un ejemplo. ¿Por qué una persona es envidiosa? Una persona es envidiosa porque ve en otra persona
una virtud o algo de lo que ella carece. Entonces, no es que una persona sea mala así como entidad, sino que una persona que carece de algo. Y la envidia es el síntoma de esa carencia. Lo mismo, esto puede hacer con cualquier pecado capital. Lo mismo la gula. ¿Por qué comemos? Comemos así para llenar algo. Porque el que come lo que está haciendo es buscar una satisfacción, un placer inmediato. Entonces, si vos querés buscar así algo así inmediato, quiere decir que querés paliar algo. Y esto hasta los psicólogos te dicen eso, así que el tema de la gula es un problema psicológico, es que vos querés fomentar ciertos estímulos, entonces le metes algo. Y lo mismo pasa con la lujuria, es la misma cosa que la comida. Profe, ¿qué es lo que es la bula? O sea, yo la bula que conozco es la bula Romano Pontifex. Daniel, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Ah, que sí, ¿qué para lo que es la bula, profe? Si se come, pa, porque yo la bula que conozco es la bula Romano Pontifex, esa es la historia. La gula es el comer ya no solo para satisfacerte, sino por excesos. Eso es la gula. Y lo mismo, o sea, todos los pecados son carencias, entonces el mal no existe como tal. Ustedes ahora van a preguntar, profe, pero el diablo era un ángel, Lucifer, el portador de la luz. De hecho, el diablo era la creación más perfecta de Dios. Pero Lucifer tenía libre albedrío y él quería ser como su papá. Él decía, si yo soy tan perfecto, imagínate el ego que tenía el tipo, que era lo más perfecto después de Dios. O sea, estaba Dios, después estaba él. Entonces él se le metió en la cabeza, yo puedo ser como mi padre. Y al final quedó en el infierno. O sea, Lucifer no fue creado como un ente maligno. Lucifer eh, quería poder. Micaela, Y ahí vamos otra vez al caso, tipo, que Lucifer tenía el pecado de la avaricia, sí, pero como es a falta de algo nomás también. sí. Y ahora yo digo, por ejemplo, habrá gente que reza por el diablo, me refiero en plan de, para que vuelva a ser el ángel perfecto que era. Y Eh, yo porque, digamos, escuché, el caso, que se cure de su avaricia, vamos a decirle. yo escuché el caso de una nenita, creo que está en YouTube o algo así. Puede buscar usted una nena que le rezaba por el diablo. Pero voy a buscar, voy a googlear un poco ahora, a ver un poquito de ese tema. Niña que rezaba por el diablo. Sí, en México sucedió. Profe, si Lucifer era un ángel y era la creación más perfecta de Dios, ¿quiere decir que los demás ángeles son inferiores? Sí, ¿O son inferiores a Lucifer? sí, Incluso siendo malo. O sea, incluso siendo un ser avaricioso. sí. Justamente por eso es jodido el diablo, porque es lo más cercano que hay a Dios. Por eso es jodido, por eso te puede tentar. Chao. Ahí le dejé un enlace del tema de la nena que le rezaba a Lucifer. Bueno, entonces volviendo al tema del mal.
Primero, Santa Agustín decía que el mal no existe. No existe como un ente así independiente, sino que, ahí voy a volver a poner se muestra la pantalla, sino que el mal es la carencia de algo. O sea, no existe el mal, lo que existe es la ausencia del bien, diría San Agustín. Entonces, y esa carencia se divide en dos, moral y física. El mal moral es el pecado y surge por el libre albedrío, como adelantó la compañera ya, hizo spoiler ya la compañera. Dios podría programarnos para que nosotros no podamos hacer nada malo. Pero entonces nosotros ya no seríamos humanos, seríamos robots. Seríamos como esos personajes del videojuego y Dios juega con... Nosotros elegimos las acciones que hace el personaje del videojuego. Por ejemplo, cuando jugamos Mario elegimos lo que hace Mario. Retro mi referencia, pero bueno, era lo que yo jugaba en mi época. Eh, lo que hace Mario. Entonces, si Dios quisiese que nosotros siempre hiciésemos lo que Él quiere, entonces no seríamos diferentes del personaje de Mario, seríamos un videojuego de Dios, así. Entonces, Dios por eso nos da libre albedrío. Y el libre albedrío implica que el ser humano tenga la capacidad de obrar mal. Y por eso existe el mal. Vinicius Crespo. Profe, pero sí, tipo, tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pero si Sí. Dios sabe todo, entonces ya sabe para qué vamos a hacer uso de nuestro libre albedrío. Sí. Entonces, ¿no sería nuestro libre albedrío como una ilusión? Y algunos piensan que es así, que efectivamente sí, en ese contexto sí sería ilusorio, pero para el cristiano no. Micaela. Pero una cosa es saber que algo va a pasar y otra cosa es interferir. El punto es que para Dios nuestra vida es como una película que Él ya sabe cuál va a ser el final y ya sabe todo. Es más, cuántas macanadas vamos a hacer, ya sabe. Pero es como dice la compañera, no interfiere. Y después tenemos el mal físico también, que es justamente producto de las limitaciones físicas. Efectivamente, Micaela, Dios es vigilante, pero una versión un poco menos inútil del vigilante. Una versión que tiene mucho más poder que el vigilante al que te estás refiriendo. Bueno, entonces, el punto es el siguiente. El mal físico es producto de nuestras limitaciones. O sea, nosotros al ser entes físicos tendemos a enfermarnos, a padecer calor, frío, dolor. Y eso justamente es parte de ser algo creado, algo físico. Y aparte que está el argumento del Génesis, que el hombre está condenado a sufrir por el pecado original. Acuérdense que según la Biblia, la mujer tiene dolor de parto porque Eva fue la que le dio la manzana a Adán, entonces Dios le condenó a las mujeres, a todas las mujeres a tener dolor de parto. Pero como Dios es bondadoso y muy bueno, también le dio la capacidad de razonar al humano, y el humano inventamos la cesárea. Entonces facilita un poco las cosas ese tema. El dolor de parto te complica menos la cesárea. Para que vean que todo está planeado por Dios y que los destinos de Dios son perfectos, los ritmos de Dios. Pero con la cesárea también se sufre. Pero menos. Pero se sufre. Sí, todavía se sufre. Pero menos. Porque Dios es un Dios misericordioso. Eran 7 esa, 7 esa, 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 esa,
Eh, Le compadezco a tu mamá. Eso habrá dolido mucho. Entonces, el mal es, como dijimos, privación. Y el mal físico es producto de nuestras limitaciones y el mal moral es producto del libre albedrío. Pero todo mal es una carencia de algo. Entonces, no existe el mal, solo existe, como le dije, la ausencia del bien. Hay una anécdota que a mí me encanta, que es medio chiste, que a mí me encanta, que ilustra perfectamente este punto. Hay un chiste que estaba un señor en su casa y la casa se le empieza a llenar de agua. Se está llenando de agua, cuando el agua le llegaba a los talones, viene un vecino y le dice, se está inundando, vamos que se está inundando, vamos a salir. Y el otro le responde, como era muy creyente, el otro le responde, no, yo tengo fe en Dios, Él me va a salvar. Entonces el vecino se va nomás, y, bueno, se va nomás el vecino y el otro se queda ahí y se sigue llenando de agua a su casa. Cuando el agua está llegando ya a la mitad, pasa un señor en un bote, una canoa, bote, lo que sea, y le dice, vamos que te voy a sacar ahí porque te estás inundando. Y el otro dice, no, yo soy un hombre de fe, Dios me va a salvar. Después la agua ya llega al techo, el tipo se tiene que subir al techo de su casa porque la agua se está llenando de a poco. Y en eso viene un helicóptero y el tipo está en el techo de su casa y le dicen, te tiramos la escalera, vamos a rescatarte. Y el otro dice, no, yo tengo fe, Dios me va a salvar. Al final el tipo muere ahogado y va al cielo. Va al cielo el tipo y le dice a Dios, Dios, yo tuve fe, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le responde, pero si vino tu vecino, vino una lancha, vino un helicóptero, ¿qué más querés? Le dice Dios, ¿qué querés? Vino tu vecino, vino una lancha, ¿cómo? Entonces, un cartelito que había enviado por Dios. Entonces, esto explica bastante bien lo que es el libre albedrío en San Agustín, ese pequeño chistecito, explica lo que es, bastante bien lo que es el libre albedrío en la historia de San Agustín. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, por si ustedes no sabían, hubo los lugares que se llaman campos de concentración, donde se le mataban a los judíos, testigos de Jehová, homosexuales. La lista era larga. Se le mataba. Y en uno de los campos de concentración de Auschwitz, que es posiblemente el campo de concentración más famoso, encontraron una inscripción que decía, si Dios existe, tiene que pedirme perdón, porque no pudo permitir tanto mal. O sea, ¿por qué Dios permitió la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Dios permitió que gente inocente muera en masa? Así, ¿por qué? Y lo que San Agustín respondería es, no fue Dios, fueron los hombres, lo que haciendo mal uso de su libre albedrío, cometen atrocidades. Entonces, no. Betsabe. En cierto modo lo que voy a decir es muy cruel e injusto, pero en cierto modo la Segunda Guerra Mundial y la Primera fueron necesarias. Me refiero, obviamente no pienso que el asesinato de miles de inocentes está bien, pero fueron momentos bélicos que crearon la urgencia de la tecnología, crearon urgencias rápidas de medicamentos rápidos, Sí. de crear carreteras para llegar a lugares rápidos. Obviamente fue cruel, pero me refiero, Dios tampoco podía bajarse del cielo y elegir uno por uno a quién salvar y a quién no. La Primera Guerra Mundial Entonces, difundió la penicilina, por ejemplo. La sí, penicilina se masificó gracias a la Primera Guerra Mundial. entonces un gran debate moral, porque, a ver, ¿está bien? No. ¿Está mal? Sí, pero tuvo consecuencias buenas y malas. Exactamente. Micaela quería hablar, parece. Micaela. No, no, profe, ya pasó ya. Ah.
Pero el holocausto, profe, no fue gestado con el fin de encontrarle solución a esas cuestiones. O sea, fue más por, no sé, prejuicios, no justamente para encontrar soluciones. No, pero eso no es lo que te dijo la compañera, Dani. Lo que dice la compañera es que pese a todas las atrocidades, las guerras trajeron tecnologías y formaron la sociedad ahora. Imagínate lo que es la vida sin la penicilina. O ahora estamos usando Internet. Internet existe gracias a que hay satélites. Hay satélites gracias a los cohetes B-2 alemanes, que eran tecnología de guerra que usaban para tirar misiles a Inglaterra. Entonces, esto, San Agustín no hablaba así en ese sentido, pero Leibniz, cuando demos Leibniz van a ver ustedes, él va a tomar este tema de San Agustín y justamente va a desarrollar de la manera en cómo Bessabé desarrolló. Que Leibniz pensaba así, que vos mirás el mal en este esquema y parece algo malo, pero en el esquema general, esa cosa mala ayuda a forjar las cosas buenas de la actualidad. O sea, vos ves un hilo del tapete, no ves el tapete completo. Y ese hilo negro del tapete forma parte del diseño del tapete en general. Esto vamos a ver bien, vamos a explicar bien cuando demos Leibniz. Permiso, profe. Respondiéndole al compañero, igual, para los alemanes, los judíos sí eran un problema en el sistema económico porque ellos llegaron a un punto en el que abarrotaron sus sistemas económicos y eran una de las razones de propaganda política que ellos daban de que los judíos eran unas plagas para ellos y justamente lo que creó el holocausto, que sería la noche de los cristales rotos, fue cuando la SS o los policías que estaban bajo el mando de los nazis destruyeron todos los negocios judíos porque justamente era un problema para la economía alemana, o así ellos pintaban para que se cree el tema de el odio hacia los judíos. No, y aparte, el odio de los judíos existe mucho antes que los nazis. El odio de los judíos existe desde prácticamente desde la Edad Media, o incluso antes. O sea, ten en cuenta que antes en el catecismo se enseñaba que fueron los judíos los que le mataron a Jesús. ¿Y por qué se les odia tanto a los judíos? ¿Cuál fue el mal que ellos hicieron? Y bueno, hay muchas razones históricas para eso. Primero, el conflicto religioso, por eso ustedes que musulmanes, cristianos y judíos se pelean por el pedazo de tierra que es Jerusalén. También está el hecho de que los judíos acumularon grandes riquezas en Europa, porque ellos podían tener ahorros y retirar créditos, lo que para un cristiano era un pecado. Y entonces, obviamente la gente que tiene esto, la gente le odia, ¿verdad? O sea, los judíos eran... hay muchísimas razones de por qué el odio racial hacia los... Así también está Matías. Bíblicamente los judíos no le conocían a Jesús. Y de hecho, los judíos fueron culpables de su muerte porque los judíos le llevaron a Sanedrín, le entregaron a los romanos y encima, cuando Pilato dijo para liberar a Barrabás, a Barrabás a Jesús, ellos le dijeron a Barrabás. Entonces los judíos son culpables de la muerte de Jesús. Los judíos le mataron a Jesús. Entonces son un pueblo maldito, están condenados a ser malditos por siempre. Entonces hay un montón de cosas históricas, sociales y culturales que hacen que los pobres judíos sean siempre... pero básicamente el judío es el inmigrante de su época. O sea, el judío en Europa en esa época era como el mexicano en Estados Unidos. Y con plata encima, o sea, para que me le odien más todavía. Entonces, ese es el problema de San Agustín y
el mal. Entonces, básicamente por eso no se permite no permite San Agustín que se conciba a Dios como alguien que crea un ente maligno, porque Dios no crea el mal. El mal es consecuencia del libre albedrío. Dios no crea el mal porque para empezar el mal no existe, sino que es una consecuencia del libre albedrío. Y es producto de una de las carencias de algo, como dijimos. Es como que vos te quejes del frío porque te alejaste de la estufa. Así como la luz es la ausencia de la oscuridad. ¿A qué? Sí, La oscuridad es la ausencia de la luz. sí, exactamente. Profe, y ya que él leía mucho sobre Platón, o sea, se puede basar en la idea de que Platón también decía que el mal era a causa de la ignorancia y también la ignorancia era la falta de conocimiento y de verdad. En realidad eso decía Sócrates, pero Platón tomó eso O sea, también de sí. Sócrates, sí, pero el primero que dijo eso fue Sócrates. En el examen, si te ponen ética intelectualista, no ponga Platón, pone Sócrates. Ah, Sócrates, ok. Porque Pero sí, justamente leí un libro y era sobre sí, Platón, pero no, gracias por aclarar eso. Platón toma eso, pero el que afirmó eso fue Sócrates, por eso está claro. Ah, dale, profe, No, dale. no respondiste mal, pero si en el examen te pone eso, no ponga Platón, pone Sócrates. Ok. Pero ahí está el tema, ¿sí? ¿Por qué pasan las cosas malas? Y porque el hombre hace mal uso de su libre albedrío. ¿Por qué Dios permite el mal? Porque Dios le da libertad al hombre. Y ahí está la cuestión también de las consecuencias del mal. ¿Qué pasa? ¿Vos te vas al infierno? ¿O cómo es el tema? Para San Agustín, evidentemente sí, porque ya eras creyente, ¿verdad? Te vas al infierno. Ahora, el problema que yo personalmente veo con eso es que el infierno es eterno así. Y me parece un pésimo sistema de justicia, un sistema que te condena a la eternidad por cualquier cosa. Pero el punto es que para mucha gente de la iglesia, el infierno no es como nos imaginamos nosotros. Por ejemplo, Juan Pablo II dice que no existe el infierno, que lo que nosotros conseguimos como el infierno es en realidad la ausencia de Dios, cuando vos te alejas de Dios, ese es el infierno. O sea, para San Pablo el infierno sería tu alma lejos de la luz de Dios. Sería un lugar desolado, triste, lejos sería el alejarte de Dios. Eso es el infierno para San Pablo. Para Juan Pablo II, perdón, no San Pablo. Ahora, Ratzinger, el Papa Ratzinger sí creía que el infierno existía y que existían los demonios que existían. Entonces depende de quién diga qué cosa, pero básicamente lo que sí están todos de acuerdo es que eh, lo que nosotros conseguimos como mal no es una entidad propia, sino que es, como dijimos, la privación de algo. Perdón, acá este. Ahora hablemos un poco de la filosofía de la historia de San Agustín. San Agustín fue el que inaugura la filosofía de la historia. Antes ya se hablaba de la historia. Los griegos hablaban de la historia. Heródoto, hablamos de Heródoto, nosotros el primer historiador. Pero ellos tenían una visión cíclica de la historia. O sea, la historia era una sucesión de hechos que se repiten. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, en los pitagóricos eso? Que la historia es una. Bueno, lo mismo, los griegos, los hindúes también tenían esa noción de historia cíclica. Incluso los mayas. Por eso que era gracioso cuando la gente decía el fin del mundo según el calendario maya, pero los mayas pues se movían por ciclos. No puede haber un fin del mundo si es un ciclo. Si hubiese destrucción, volveríamos a estar acá otra vez. O sea, no puede haber un fin del mundo en la cosmovisión maya, porque son ciclos de creación y destrucción. Si se destruyese el mundo, se volvería a crear otra vez en el mismo ciclo, porque la rueda se repite. Por eso es estúpido hablar del fin del mundo maya. Pero estamos divagando. El punto es que para los griegos la historia era cíclica, entonces la historia era un ciclo, pero vemos que en la concepción cristiana no es así.
En la concepción cristiana la historia tiene un principio y tiene un final. La historia empieza con la creación, el Génesis, y termina con la venida de Dios a la tierra y el triunfo de Dios sobre el mal en el Apocalipsis. O sea, la historia tiene un principio y un final. Entonces, para San Agustín la historia era lineal, no era cíclica, no era una rueda, era una rayita que va de acá hasta acá. ¿Y cuál es la finalidad de la historia, se pone San Agustín? Y por eso San Agustín es el que inaugura la filosofía, porque fue el primer pensador en preguntarse qué finalidad tiene la historia, hacia dónde nos vamos, con qué fin. Y San Agustín dice que la finalidad de la historia es la salvación de la humanidad. Todo lo que pasa, pasó y pasará, es para la salvación de la humanidad. Y en el San Agustín, que fue maniqueo, heredó bastante el maniqueísmo San Agustín. San Agustín dice que la historia es una lucha interminable entre Dios y el bien y el mal. Pero esta historia no solamente se dan en varios planos, se dan en nuestras almas y se dan en los pueblos. Nuestra vida es una lucha constante entre el bien y el mal. Nuestra alma está en constante lucha entre el bien y el mal. El mal, como entiende San Agustín, ya saben ustedes. Nosotros tenemos una constante tendencia hacia Dios, pero también tenemos constante apego a las cosas terrenales que nos hacen pecar. Entonces es una lucha de nuestra alma en la que tiene que triunfar el bien. Y lo mismo las civilizaciones. Por ejemplo, los romanos tienen, sembraron principios de leyes, construyeron acueductos, hicieron maravillas, pero también hicieron espectáculos como el circo romano, las fiestas bacanales y todas cosas que le llevaron a la decadencia de su civilización. Entonces las civilizaciones también, igual que las personas, luchan entre el bien y el mal. Esta es una guerra espiritual. Pero a diferencia de los maniqueos que decían que esta guerra es eterna, para San Agustín, no, esta guerra va a terminar con el triunfo de Dios. Y se sabe eso, porque Dios es, vuelta a decir, omnipresente, omnisciente, entonces Dios ya sabe cómo va a terminar la película y está en la Biblia y nosotros sabemos cómo va a terminar la película por Él. Ya sabemos que Dios va a ganar, eso es indiscutible. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos hacia allá. Y tenemos que tender hacia Dios. No solamente nuestra alma, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ir hacia Dios, sino que también los pueblos tienen que hacer su esfuerzo para ir hacia Dios. Y eso consiste en la historia, en ir hacia la salvación. Y ese es el sentido que tiene la historia. Perdón. San Agustín dividía en dos. La Jerusalén celestial, que son los que se apegan a lo material y desprecian lo espiritual, y la Jerusalén celestial, que son los que priorizan lo espiritual por sobre lo terrenal. Y todos nosotros tenemos esas dos tendencias. Muchas veces nosotros priorizamos lo espiritual por lo terrenal y otras veces priorizamos lo terrenal por lo espiritual. El punto es que en esta lucha tiene que ganar el espíritu. Y lo mismo en las civilizaciones. Muchas veces, como los romanos, por ejemplo, muchas veces los romanos priorizan lo espiritual, las artes, los acueductos, y muchas veces priorizan lo terrenal, el circo romano, las fiestas bacanales. Y según San Agustín, eso es lo que le llevó a la decadencia. Cuando una civilización triunfa lo terrenal por sobre lo espiritual, esa civilización decae. Por tanto, la misión del Estado es llevar hacia Dios. Y acá entra Dios, la iglesia como fundamento del Estado. O sea, el Estado tiene que estar regido por la iglesia, por San Agustín, para que pueda ir el Estado hacia lo espiritual y pueda prosperar.
Eso es todo, queridos alumnos. Si tienen alguna pregunta, algo que aclarar, alguna consulta. Este viernes no tendremos clase. Creo que ya está en el cronograma cuando recuperamos las clases del sábado. Cuando recuperamos clases, está en nuestro cronograma. Supongo que el próximo viernes tampoco tendremos clase por año nuevo. Voy a empezar a subir los videos. Ayer la plataforma tenía problemas, yo no pude subir, así que voy a empezar a subir. Voy a estar subiendo los videos en la semana. Y eso es lo que quería comunicarles. Otra cosa, voy a averiguar también ahora mismo voy a averiguar lo de la evaluación, si vamos a tener, porque ustedes están teniendo pruebas evaluativas con otras materias, ¿verdad? Sí, Sí, profe, profe. hoy tenemos la psicología. Perfecto. Bueno, entonces, si no tienen ninguna consulta, podemos dejar hasta acá la clase. Y antes de que se vayan, como esta va a ser nuestra última clase antes de las fiestas, quería desearles a todos una feliz Navidad. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Chao. Chao.